A David nunca le gustó estudiar, pero se acabó formando en peluquería. Este lecerano nunca pensó que a sus 22 años acabaría trabajando en una importante barbería de Sydney. Y aunque se encuentre en la otra punta del planeta, sigue ligado a su tierra y a su gente a través de las redes sociales, razón por la que se ha hecho tan famoso trabajando como barbero. David, ¿qué tal nuestro aragonés más famoso en Sydney? Hola, muy buenas y genial y bienvenidos a Sydney. Teníamos muchísimas ganas de que nos contaras qué es lo que estás haciendo aquí. Es trabajar en la barbería en la que he estado desde que llegué aquí. ¿Por qué tú de dónde eres, David? De Lécera, donde yo he vivido siempre, o bueno, hasta los 16 que me mudé a Zaragoza para estudiar peluquería. Tiene que ser súper diferente, ¿no? Muy diferente a mi pueblo, un poquito más grande. Mi pueblo creo que somos censados unas 500 personas y esta ciudad creo que tiene 5,5 millones de habitantes. Diferente tiene que ser porque ya solo el tipo de cliente, yo no me lo imagino, por ejemplo, en Lécera. ¿Todo bien? Esto del bigote... Es algo muy típico de aquí de Australia y que se lleva bastante. Esto también ha hecho que te hagas famoso aquí en Sydney y en España. Yo nunca había pensado en hacer redes, empecé a hacer vídeos, ya me pilló muchas visitas, como unas 7 millones de visitas, más o menos, y hasta el día de hoy hemos seguido. Qué gustito le está dando, hijo, se nos está quedando dormido. ¿Cuáles son un poco las condiciones, David? Tienes el contrato normal de 40 horas, 30 horas, el como fijo, pero aquí hay una cosa que se lleva mucho y es lo que la mayoría de inmigrantes tienen, que es el contrato casual. Te pagan un poquito más la hora que a los contratos normales. ¿Qué cuánto es, más o menos? En mi caso, en $32 la hora de lunes a viernes. Vale. Los sábados 40 y los domingos 57. No te asegura unas horas semanales, pero te paga un poquito más y tú también puedes decir que no a trabajar sin ningún problema. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, un corte o esto que le estás haciendo a él? Exactamente $57. Vas bien, ¿no? A ver si te estoy entreteniendo y le vas a cortar aquí todo el pelo. Voy a presentar a la persona que me dio la oportunidad de trabajar aquí, que es mi jefe Tony, y aquí lo tenemos. ¿Cómo es que abrió este local? Always wanted to open the shop in Bondi because it's, I don't know, it's a transity, European. Hay muchos perros en los locales. You know, we call him the barbershop dog. Con tema animales pueden entrar a todos los sitios sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal trabajar con un español, con un aragonés? It's good. He's really good. They bring a nice, you know, good personality, good, you know, fun, energy, good energy. ¿Te ha puesto muy rojo? Un poquito. ¿Esto qué es, David? La puerta de la barbería, te apuntas tu nombre aquí y el servicio que te quieres hacer. Patricia. Mechas australianas. Mi peluquero, el español. ¡Woohoo! Ay, madre David, que yo creo que aquí hoy alguien acaba mojado. Pues seguro. Vamos a ir por el Coastal Wall. ¿Sabes lo que es, Patricia? Ni idea. Es un camino que une muchísimas playas de Sydney y hoy lo vamos a recorrer. Yo aquí suelo venir por las mañanas a correr. Y por ejemplo, estas chicas seguro que han venido a hacer deporte, ¿verdad? Where are you from? You were here study. Work and holiday. Que son de Irlanda, que tienen la visa de Work and Holiday. Hello from Sydney. ¡Arnau! ¿Qué pasa, brother? ¿De dónde eres? Yo de Mataró, Barcelona. ¿Y qué haces aquí en Sydney? Nada, trabajar y disfrutar un poco de la vida. Las piscinas oceánicas más famosas de toda Australia y sin duda la mejor de Sydney. Tiene 30 metros y viene gente de todo el mundo, todo el año, a bañarse a esta piscina. La verdad que a la gente le da totalmente igual que esté fría, que esté caliente, se bañan en cualquier época del año. Are you from here? Yes, I'm Australian. How old are you? I am 90. And why are you coming here? For exercise. If you don't exercise, you die. True, okay, nice to meet you. Esto es Aragones por el mundo.
tú a qué vienes a estas piscinas? Pues nada, me encantan estas piscinas porque al fin y al cabo en otras piscinas hay muchísima más gente y aquí lo que se busca es la tranquilidad. Chicos, ¿no estaba fría? Buenísima. Y ahora nos vamos a seguir conociendo Sydney. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estamos, chicos? Bueno, pues os he traído a Newtown, uno de los barrios más emblemáticos de Sydney. Sydney es una ciudad que se divide en barrios y este es uno de ellos. ¿Qué tiene especial? Es el paraíso de los alternativos. Es muy bohemio, muy moderno y aquí puedes encontrar gente de todo tipo. Os he traído a una de las tiendas más icónicas del barrio de Newtown. Hay todo tipo de ropa. ¿Esto es una falda o qué es? Esto es para la parte de arriba, ¿no? De una tía. ¿Tu estilo cómo se definiría? Yo creo que ahora mismo no tengo mucho estilo. En Zaragoza me vestía bastante mejor porque tenía mucho tiempo. ¿Aquí compráis vosotros? A veces sí, normalmente pantalones, que tienen bien de pantalones vintage. La verdad que aquí hay chaquetas y cosas de todo tipo. Joder, la verdad que esta está muy guapa. Yo me la compraría, ¿eh? ¿Cuánto nos costaría? 190 dólares. 110 euros. Esta está, joder, que me mola, me la voy a pillar. Ahora estamos en uno de los sitios más emblemáticos, que es este mural de I Have a Dream. Se pintó una noche hace muchísimos años, en 1991. ¿Cuál hora, por ejemplo, hacer un vídeo? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Estás grabando? Sí. Estamos aquí grabando para aragoneses por el mundo y ahora vamos a seguir viendo un poquito más toda la zona. No, vamos, si te equivocas, ¿qué haces? Repites. Si me equivoco, pues suelo ir repitiendo todas las cosas, pero normalmente me suele salir bastante fluido. A todo esto, ¿cómo te llamo? ¿David o Zurdo? Porque así apareces en redes sociales. La mayoría de gente me llama Zurdo. ¿Y por qué? Pues bueno, yo cuando era muy pequeño tenía un muy buen amigo y sigo teniendo, que es Óscar, de mi pueblo, de Lécera, y como me llamo David Izquierdo de apellido, me dijo, ¿te parece bien Zurdo? Y yo dije, bien, y todo el mundo me llamó Zurdo, entonces lo de Zurdo se empezó a ir más grande. ¿Cuántos seguidores tienes? Más o menos unos 260, 70.000, más o menos. ¿Eso no asusta un poco? No, se lleva bien. Y ahora que ya llega la noche, ¿dónde nos has traído, David? Ahora os he traído a Bondi Junction, al barrio donde yo vivo. Es un barrio bastante tranquilo. La gente que pasa deja cualquier cosa aquí en la calle. Esto más bien es algo bastante típico cuando tienes algo que quieras tirar, que no sea como algo basura, para que otra persona lo utilice, como perchas, un taburete, ropa. De hecho, estos pantalones los cogí de la calle. Ay, les cómo la se gente- entere tu madre que esos pantalones son de la Y calle. me quedan maravillosos. Y de hecho nosotros, uno de los colchones que tenemos en nuestra casa, necesitábamos uno y apareció uno literalmente aquí. Y dijimos, nos lo llevamos para casa. ¿Qué pasa, chavales? Bien. Buah, aquí llegando ya. Por lo que veo, David, compartes piso, ¿no? Estamos con los compis en esta casa específicamente. Hola, otro más. Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo 6 personas. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? 3. ¿Tres habitaciones? ¿Y sois 6? Duermen juntos. En lugar de alquilar una casa o una habitación, alquiláis cama. Alquilamos la habitación, pero como están los precios en Sydney ahora, ¿Y cuánto estáis pagando por compartir cama? 150 euros a la semana. A la semana. Será una cama grande al menos. Vale, o sea, vosotros compartís colchón, vosotros compartís habitación y vosotros ¿cuánto pagáis? 220. A ver, enséñanos. Esta es nuestra habitación, como podéis ver, tenemos 2 camas, una para cada uno. En esta... Estas son camas sin compartir. Sin compartir. ¿Ese es el baño? No. Ah, o sea, para ir a una habitación pasáis por otra habitación. Aquí vuestra habitación, que vosotros compartís el colchón. ¿Alguien ronca? Todos. Mira, yo me compro tapones. Enséñanos tu cocina. ¿Qué soléis comprar? Pues plátanos, nectarinas. ¿No las metéis en la nevera? Batata, no sé, se suele hacer. Pues sí, la fruta deberías, ¿eh? Sí, mi madre, te vas a ver mi WhatsApp. Oye, come, ¿eh? Check it out, yeah. From the moment we met, I was breathless, and no asbestos breathless either. Que aproveche la cena, nos vamos a seguir viendo Sydney. Y tú acuérdate de meter la fruta en la nevera, como te vea tu madre. ¡Hasta luego! Little magnificent, missing the man ran away like kicks to a man. Shot. Chicos, ¿dónde nos habéis traído ahora? Hemos venido a uno de los sitios más emblemáticos de Sydney, Darling Harbour. Ahora que es una pasada los edificios que tenemos aquí. Tenemos el puerto, que es una de las cosas
más chulas que tenemos por esta zona. Pero David, un momento, el puerto y toda esta gente que hay aquí, ¿qué está haciendo? Esta gente lo que viene es a una típica boat party, una fiesta en un barco, que aquí son muy típicas. Hay mucha marcha y mucho ambiente por las noches aquí en Sydney. Bastante marcha, o sea, aquí se puede salir todos los días, lo único que las discotecas cierran bastante pronto, a 3 de la mañana, 4 como tardísimo. Las australianas, ¿qué tal? Yo tengo que decir que no tengo mucha experiencia con australianas, yo solo barré más para casa. Yo sí que tengo más experiencia con gente de habla inglesa. Por practicar el idioma. Son muy simpáticas, ¿de dónde es tu acento y tal? Entonces ahí ya siempre juegas con mucha ventaja. Pues lo que vamos a ver ahora es una cosa que muchos habrán visto ya por la tele desde sus casas, y es nada más y nada menos que los fuegos artificiales de Sydney. Y esto es muy normal, ¿no? Aquí también la gente se concentra para ver también los fuegos como vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Sí. ¿Ellos han venido a ver los fuegos? It's our first time. Your first time. Ha venido su madre desde China a visitarlos, así que un buen plan es venir aquí a ver los fuegos. Yeah, and also like we noticed that in the afternoon there's so many people gather around. Bueno, que a veces vienen celebridades y tal a ver las cosas también y que pues que les hace ilusión más que nada. Claro, celebridades. ¿Tú sabes que David es una celebridad? You know that he's famous? Venga, una foto No con puede tu ser. madre. Venga, poneros. Venga, que ya empieza. Aquí estamos para ver los fuegos. ¿Qué pasa? David, ¿cómo te sientes viendo los fuegos? Esto es espectacular. Ojalá pudiera estar la gente de mi pueblo, la gente de Lécera, mi familia y sobre todo mis amigos de la Peña El Lío, que son con los que comparto yo pues todas las fiestas del pueblo y todas las experiencias que pueda haber. ¡Disfrutad! ¡Chao!